Compañeros, buen día. Bienvenidos a esta conversación que tenemos preparada para la materia de Proyecto Futuro 2 de séptimo semestre de la Escuela Superior de Administración Pública. Somos el grupo número 3, conformado por Jorge Enrique Celia Álvarez, Mónica Patricia Corso Garrido, mi compañera Etelvina Herrera Rivera, Mayra Alejandra Ramírez Ramírez, Alexander Ramírez Rosso, Aura Patricia Rodríguez Paredes, y quien les habla Carolina Solorzano Ramos. En principio, esta conversación se establecerá mediante la problemática que presenta la Amazonía frente a la deforestación que se ha venido dando en los últimos años, entendiendo que Colombia es uno de los países con mayor diversidad en el mundo, pero que lamentablemente, a causa de los gobiernos permisivos, ha producido un efecto jurisprudencial para que las multinacionales extranjeras lleguen y exploten sin límites las principales riquezas que poseen estas regiones tan ricas como lo es la Amazonía. Teniendo en cuenta esto, sabemos también que estos tesoros son totalmente invaluables y su destrucción sin ningún tipo de retribución por parte de estas multinacionales o los megaproyectos instalados en la Amazonía ha generado un gran impacto que no solo trae consigo una reconfiguración geográfica y territorial, donde las comunidades son quienes deben acomodarse justamente a esos cambios que trae consigo esa parte de desarrollo económico por parte de Colombia. Entonces, a continuación, mi compañero Jorge nos va a hacer la presentación de el invitado para que ustedes lo puedan conocer un poco mejor. Bueno, gracias Carolina. Bueno, un saludo cordial a todos los compañeros del grupo y en especial pues a nuestro invitado, a David Farid, el compañero de la Universidad de la ESAP como tal y el oriundo del sector o de la región de la Amazonía como tal. Pues él en más adelantico pues nos va a comentar pues cuál ha sido su origen o todo lo concerniente a la comunidad donde él habita o ha estado en contacto con comunidades como tal. Pues para este momento, para este caso, para la entrevista, pues hemos acordado definirlo en tres partes o tres preguntas como tal. Y pues como una primera pregunta o primer escenario que digamos, es el siguiente. Dice que debido a la influencia de las organizaciones privadas para la instauración de megaproyectos en la Amazonía, ¿qué papel han jugado los gobiernos locales y cómo se han desarrollado las alianzas público-privadas en una primera instancia? En una segunda instancia, ¿cómo ha sido el impacto de la deforestación en su comunidad y cómo considera usted que el gobierno nacional deba solucionar esta problemática? Y como una tercera parte, según el contexto histórico en la Amazonía colombiana, en cuanto a la expoliación de los recursos naturales, ¿cuáles han sido los actores más evidentes que han fomentado el fenómeno de la deforestación impactando en las poblaciones indígenas? Entonces, pues dándole la palabra a David, pues lo presentamos de paso y pues bienvenido al grupo y lo escuchamos con bastante atención. Muchas gracias, David, y gracias, compañeros. Sí, buenas tardes. Yo soy David Fareca de Marisba, pertenezco al pueblo Muruy del Amazonas. No me gusta extender mucho en estas cositas propias, ya que no es el espacio. ¿Listo? Tengo estudios en economía en la Nacional, estudié también en la ESAT un tiempo con George, con ET, un tiempo, después ellos avanzaron como 2 semestres más que yo. Bien, eso, así nomás. Me parece de verdad muy importantísimo el tema de la Amazonía, no solamente porque pertenezco allá, sino porque es una problemática, diría yo, inicialmente coyuntural. Después vamos a ver lo que no es tan coyuntural, sino estructural. Entonces, en el avance de las 3 preguntas me pude, pues, más o menos enfocar para llegar a definir ese
este punto inicial. Importantísimo porque desde el gobierno podemos decirlo, hace solamente, hay que enfocarlo también en la coyuntura. El problema de la deforestación propia pues no es nuevo, pero institucionalmente llega a tener relevancia en la medida del proceso de paz que se lleva a cabo con la insurgencia de la paz. Ese es un punto que hay que tenerlo muy presente. Es tan coyuntural eso que en torno a esa coyuntura el gobierno nacional lanza una estrategia, lanza una iniciativa que se llama Renvisión Amazonía. Ese es el caballito de batalla del gobierno nacional con metas puntuales, para reducir al 20% la deforestación en toda la Amazonía. Asumiendo que la Amazonía, que en solo la Amazonía, los 4 departamentos que conforman los 6 departamentos que conforman la Amazonía, se ubica el 70% de toda la deforestación de Colombia. O sea, esa es la dimensión que se llega a tener con datos actuales del IDEAN. Anoche estuve viendo eso también, ¿sí? Pero estos datos son los nuevos que se han dado, desconociendo los últimos acontecimientos que se han llevado con las quemas que se han dado en los parques. Picacho, se me olvidó, es Macarena, Picacho y Tinigua, que se ha hecho una quema forestal bastante considerable. Esas hectáreas todavía no han sido cuantificadas por parte del IDEAN, que es quien lleva esos datos de forma oficial. Entonces, inicialmente me hablan de los megaproyectos y de la participación de los gobiernos locales, ¿sí? Correcto, sí, señor. Listo, bien. Los megaproyectos, yo diría, a cuenta personal, que megaproyectos, uno es recientemente y el otro ya tiene antecedentes, creo que es de los 70. El primero es el proyecto IRSA, que trata de hacer un corredor desde el Pacífico hasta el Atlántico, teniendo como el corredor el río Amazonas. La gran intervención que se puede llegar a dar es desde Nariño hasta el Putumayo, pero de ahí sí cogería toda la Amazonía. Ese es el gran megaproyecto. No sé si alguien tenga algún conocimiento de esto, pero es un proyecto que se ha tenido bajo la manga de muchos gobiernos, pero que lo han venido trabajando con los gobiernos de Ecuador antes de Correa, con los gobiernos continuamente de Perú y sobre todo con Bolsonaro en Brasil. Tanto Lula como Dilma Rousseff habían frenado esos proyectos, pero con Bolsonaro se empezó a dar viabilidad a ese proyecto. ¿Listo? El otro gran megaproyecto y esto sí va muy entrelazado a la participación de los gobiernos locales. ¿Listo? Que se llama el Corredor AAA. Y ese es el caballo de Troya, yo lo digo, puntual, y lo es. Pero es el caballito de batalla, es el derrotero que nosotros como organizaciones indígenas tenemos. ¿Qué es y para qué es ese conector AAA? Y sobre todo, ¿quién administra, maneja, manipula, coordina este proyecto? Este proyecto, como
lo había dicho, este proyecto, este corredor biológico, es un corredor biológico que llegaría, según investigaciones de esta misma organización, que ya le voy a decir quién es, empieza desde Sumapaz, Inigua, Picacho, La Macarena, que son parques nacionales. Entraría a la Amazonía por el Parque Chiriquete, por toda esa región. Esto es mucha cantidad de selva, de biodiversidad, y lo que más le interesa no son los indios en general, no. Ellos van por la madera, el coltan, el oro, y lo que últimamente está en boga en el argot de los ambientalistas colombianos, en la élite, el carbón, el mercado de carbón. Cogería toda la región del Parque Puré y el Parque Nacional Yaigojea Paporiz en Colombia, desde que conozco. De ahí toda la región de Venezuela y Brasil. Entonces, o sea, tenemos tan poca gobernanza, ¿sí? Esa es la palabra que se utiliza en boga, gobernanza, porque nosotros los indígenas hablábamos de gobernabilidad de la tierra, cómo administramos la tierra, pero llegaron esta gente y nos dijeron que es gobernanza, ¿sí? Entonces, esta gobernanza, el poder, la legitimidad, lo tienen ellos. Uno, porque tienen los recursos. No sé si se acuerdan, se transfirieron unos recursos. Mire, aquí voy a hablar muy abiertamente y no me van a acusar, espero, después con algunas ONGs que voy a nombrar. Se le entregaron recursos directos desde la cooperación internacional bajo cuerda a la Fundación Gaia Amazonas, en la administración y el eterno amigo de pocos indios y enemigo de muchos indios, y sobre todo de mí, Martín von Hildebrand. Es el señor que manipula y hace lo que se le da la gana. Entre otras cosas, es accionista de la Universidad de los Andes. Es alemán, se le nota porque a leguas, donde tiene a todos sus hijos y sus familiares trabajando en la Fundación Gaia Amazonas, de donde hace el trampolín para generar todas las políticas. Dijera yo que estas políticas ambientales ni siquiera las define Colombia. Las ha definido Kioto, el protocolo de Kioto en el 92 y los posteriores hasta COP21, el Gran Acuerdo de París. Allá se definen las políticas que acá, la verdad, le ha quedado grande al gobierno. ¿Listo? En esa medida, la participación, el juego de los gobiernos locales, que para este caso vendríamos a ser los propios indígenas dueños del territorio, ha sido nulo. Ha sido nulo. No solamente en la asistencia o la participación a los grandes eventos de consulta previa. No, porque de hecho ellos han hecho la consulta, han llegado, pero entonces las decisiones, las grandes decisiones, las verdaderas decisiones las definen ellos. ¿Sí? Y dentro de Colombia, pues, o sea, es lógico, obvio, que no pueden trabajar todos. Entonces, en esa medida, nombraría, para no entrar en problema con ellos,
Nombraría 3 ONGs más, que son las directamente implicadas. Open Box Internacional, Amazon Colombian Team, ACT, y la Fundación Alisos. Esas son las que han estado presentes, no solamente directamente en las comunidades, sino también en su influencia en las decisiones locales en términos de entidades, en términos de entidades territoriales para influenciar alcaldes y gobernadores para definir unas posibles políticas públicas en lo local. Entonces, en cuanto a la deforestación en la comunidad, el impacto directo en la comunidad, teniendo en cuenta lo anterior, lo aterrizamos localmente y cómo afecta la deforestación. Hay que tener claro que, no sé, en economía, en pensamiento económico, lo decía Diego, creo. Pensamiento económico lo vi con Diego, no sé ustedes. Dentro de la escuela clásica hay una tesis, creo que es de Seil, que dice: si hay demanda es porque hay oferta. Es decir, se están exigiendo grandes volúmenes de oro, de coltan, de madera, de ganado, la ganadería extensiva, de carbono. Ese es otro tema grandísimo. Es porque alguien lo está pidiendo. Es porque es solicitado. Entonces, en esa medida, el impacto local, yo creo que es importante desde un punto contrahegemónico en términos de Gramsci, que a nosotros los indígenas nos han hecho, sí, eso yo lo he escuchado en el Ministerio de Agricultura, yo mismo lo he escuchado, nos echan la culpa a nosotros de la deforestación, en términos de que nuestra producción interna, autogestionaria, pequeña, diminuta, casi nula, lo hacemos en una relación propia entre la persona y el ambiente. A esas determinadas unidades de producción agrícola las denominamos chagras. Por año, según la unidad familiar, se definen 2 chagras. Y cada chagra tiene una dimensión de alrededor de 1 hectárea. Entonces podemos multiplicar, hacer un análisis cuantitativo de cuántos se deforesta, pero solamente para el bien propio. No se está deforestando en términos económicos y en términos de acumulación de capital, que es a lo que denominaríamos mercado verde, es que le llaman. A eso se le denomina mercado verde. ¿Sí? Entonces, ahí hay un choque directo entre las comunidades y también, mejor dicho, entre las organizaciones que representamos a las comunidades y el ministerio. Y no ha sido fácil, nos han ganado muchas veces, hemos perdido muchas veces, pero pues ahí le hemos dado la pelea. Otros impactos. Voy a hablar de los impactos más institucionales. Es decir, con las 2 administraciones del innombrable, se llegó a dar títulos mineros no solamente dentro de zonas protegidas, sino dentro de las comunidades indígenas, como es el Parque Yaigojea Paporis, en la zona de La Pedrera. Títulos mineros, que gracias a la influencia mejor dicho, el Parque Nacional Yaigojea Paporis y el Parque Nacional Chiviriquete, son dueños Martín von Hildebrand y la Fundación Gaya. Así podría decir yo que cada parque nacional
tiene una ONG que lo administra. Es así de sencillo. Cada parte nacional tiene un padrino que es una ONG, sobre todo extranjera. En la Amazonía lo está dominando Gaia Amazonas con recursos, exactamente con recursos de los Países Bajos. Esta información lo sé, lo tengo, porque desafortunadamente algún tiempo trabajé ahí. Entonces puedo decirlo. El otro punto. El impacto de la deforestación ha sido fuerte en temas de madera. La Corporación Autónoma Regional encargada de regularizar eso es Corpo Amazonía, con sede en Mocoa y subsede en cada departamento. Corpo Amazonía ha sido coactado por los madereros. Ha sido coactado. La mafia de los madereros es bastante fuerte, no solamente porque no son formales, sino precisamente porque son informales, y esto genera otros tipos de manejos, de un poco de manejos ilegal, diríamos yo. Entonces, por eso, Corpo Amazonía ha sido bastante coaccionada por estos señores. La madera ha afectado bastante fuerte en toda la región nacional. Hubo un caso, lo cuento aquí como así nomás, hubo un caso en el que una comunidad indígena solicitó al ministerio, en virtud de la autonomía indígena que tenemos, somos dueños de la tierra milenaria, tuvieron la osadía de solicitarle al ministerio títulos mineros. Y obviamente el gobierno se los negó. Entonces les preguntamos a Visión Amazonía si eso no es gobernanza. Lo que ellos dicen gobernanza, ¿no? El término gobernanza hace relevancia o adquiere relevancia en términos, en los últimos tiempos, en la coyuntura de la deforestación. Antes jamás se había escuchado gobernanza o qué era esa vaina. Es decir, también desde lo hegemónico, como diría Chomsky, con el mismo lenguaje nos domina, no solamente en términos físicos o en términos económicos. Ahorita, cuéntame ahorita. Buenas tardes. Pues básicamente quisiera preguntarle específicamente qué tanto considera que han tenido apoyo institucional o gubernamental, o sea, local, frente a todos estos inconvenientes que nos está comentando y que han impactado grandemente a su comunidad. Bien, pues lo que comentábamos antes antes de iniciar con George, pues no solamente el acceso físico a esta zona es difícil, y en eso se escuda el gobierno para no hacer presencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué te podría decir yo? Pues lo que sucede en la Amazonía no es diferente a lo que pueda suceder en espacios tan complejos como Catatumbo, Montes de María y el Chocó mismo. Es decir, la única presencia del Estado pues es el camuflado y el fusil. Le podría decir la escasa presencia solamente con la coyuntura de la pandemia del COVID-19. Si no fuera por los conocimientos en medicina indígena, pues la mortandad fuera bastante elevada en términos de cifras, ¿sí? Pero si vemos los numeritos en las zonas,
dispersas de lo que es Leticia y Puerto Nariño, que son los dos municipios. Leticia y Puerto Nariño concentran, ¿qué le diría yo así sin hacer la cuenta? El 80% de no solamente infectados, sino de los muertos. Y gracias a la medicina tradicional indígena, dentro de otros territorios se pudo controlar. Ya puntualmente para el término, para el caso de la deforestación y con el programa Visión Amazonía, sí han hecho presencia porque es obligatorio que todo programa que afecte directa o indirectamente, el gobierno está obligado a hacer una consulta previa, libre e informada. Entonces, para estos casos se llevó en términos que ellos pusieron. Es decir, el punto de consulta previa es otro punto bastante complejo, bastante extenso, que no voy a tocar aquí. Pero antes de eso, se debe hacer una preconsulta, donde el gobierno esté obligado a decirle a cada habitante de la zona de qué es lo que se va a tratar esa consulta, que se haría en un protocolo posterior. Pero bien, violando convenios internacionales, violando la Constitución Política, Ley 21, donde se adapta ese convenio 169, violando todo ese bloque jurisprudencial constitucional, pues han hecho ahí presencia, diría yo. Listo, la tercera, la verificamos otra vez. Dice que según el contexto histórico en la Amazonía colombiana, en cuanto a la expoliación de los recursos naturales, ¿cuáles han sido los actores más evidentes que han fomentado el fenómeno de la deforestación, impactando en las poblaciones indígenas? Listo, bien, los actores. Listo, sí. Los actores, tengamos en cuenta que el término deforestación como sujeto económico de valor se genera en la posguerra, en la última posguerra. Entonces, en la Amazonía, la primera intervención que se da en la Amazonía fue con el auge del caucho. Y en el auge del caucho, madre, se me va la memoria, pero que fue en una administración de Enrique Olaya Herrera, creo, o Rafael Reyes. Se me va así. Pero fueron ellos. Hay un librito muy bacano por ahí, se me olvida ahorita también, estoy muy desmemoriado. Hay un libro donde es precisamente Reyes conservador, Enrique Olaya Herrera liberal. Bueno, liberal. Ellos le dieron el aval a Julio César Arana para que entrara y gozara de todos los recursos que estuvieran en la Amazonía, incluyendo las personas que habitaban ahí. Fue tanto, bueno, Vargas Llosa tuvo un libro ahí, El último Celta creo que se llama, y sobre todo el libro rojo del Putumayo, describe todos los vejámenes que hizo o deshizo tanto Enrique, se me olvida, Julio César Arana y el otro Benjamín Larrañaga. Eso fue la primera intervención en términos de deforestación, porque se hicieron grandes cultivos de caucho, donde se deforestó muchos territorios para hacer, pues, para dar la demanda que tenía el caucho, básicamente Inglaterra. Posteriormente, en la Amazonía tuvo la intervención de la coca. La coca, como ya había dicho, de la chagra, es propio de nosotros, los indígenas amazónicos. No en términos farmacéuticos
y no sobre todo en términos económicos. Nosotros tenemos otro tipo de economía que desde luego no es la economía de mercado y desde luego no es la economía capitalista, que no es lo mismo esas dos economías, ¿no? Teniendo claro esto, para los finales de los 70 entra la gran deforestación que se hace por la coca. Entonces, ya van dos actores fundamentales. Yo diría que uno de los actores ambos actores han sido terriblemente, pero de los actores que más me preocupan a mí son los madereros. No sé si han visto en fotos o en algunos videos, pero las grandes cantidades de madera que sale desde el Caquetá hacia el exterior y desde Mocoa también hacia el exterior, hacia el interior del país, son grandes volúmenes de cedro negro, inmensos, grandes. Son, ¿cómo se le llaman esos? ¿Barcazas? No, eso se llama, bueno, esos buques grandes. Y sobre todo hay uno que no lo contabiliza, no lo controla, no lo regula, no hace nada, tal vez se beneficie de lo irregular que es eso, por Amazonía. Hay grandes maderas que salen hacia Brasil, sin ningún tipo de restricción, sin ningún control. El único control o presencia de actores regulares del Estado lo tienen los brasileños, los colombianos no. Entonces, todo ese flujo de recursos maderables, grandes, sale por allá. Últimamente, con lo que había dicho de los títulos mineros, sobre todo la minería ilegal de oro, está haciendo desastres. Y en términos de actores, yo creo que sobre todo la ampliación de los límites de frontera agrícola con los colonos en toda la frontera agrícola, lo que es Putumayo, Caquetá, Guaviare, se han venido ampliando de forma exponencial, sobre todo después de las firmas del acuerdo final. Eso empezó a abrirse, pero dice, el mismo gobierno lo dice, 15 canchas de fútbol, lo que en términos por áreas, 15 canchas de fútbol por hora. Esa es una deforestación monstruosa. A ese nivel de deforestación estamos en estos momentos. En este momento, el control político que le deben hacer al programa nacional Visión Amazonía no lo han hecho, porque las metas el tiempo y las metas definidos por este programa no se está cumpliendo. Ahí se coacciona, se coarta, se silencia y se sigue de forma exponencial la deforestación. Me gustaría saber, ¿qué sienten ustedes? ¿Cuál es el sentir como comunidad? ¿Qué te podría decir yo? El sujeto, lo voy a llamar así, el sujeto indígena dentro de su cosmovisión vive en eso. ¿Me hago entender? Él vive, o sea, ese sujeto haciendo una abstracción vive de la chagra, la caza y la pesca, listo. Mientras eso exista, ese triángulo de producción exista, pues a él
no le importa si Gaia está ganando millones de pesos con la AAA que viene desde Holanda. ¿Sí? Desgraciadamente o afortunadamente somos muy pequeños, muy grupo. Pues sí queremos joderle la vida a la gente. Sí, porque yo lo veo más que tener orgánicamente una estrategia, una táctica para llegar a definir una gobernabilidad del territorio, pues en términos reales no lo hay. Pero pues si hay que dar esa molestia, si hay que dar esos espacios para que sí de verdad en términos de la virtud de la autonomía indígena, pues que es el territorio al que hay que llegar en términos de entidad territorial indígena, podamos manejar nosotros mismos nuestros recursos. ¿Sí? Carolina también tiene la mano alzada. ¿Qué sería, Caro? Te escuchamos. Sí, no, digamos que ya es más que todo para concretar esta conversación, David, muchas gracias por tus aportes. Quería hablar retomar un poco tal vez el tema desde la gobernanza, como tú ya lo dijiste, y haciendo también una crítica al gobierno actual del presidente Iván Duque. Entonces, pues desde la gobernanza vemos que, como tú bien lo dijiste, este fenómeno se utiliza en el de la deforestación. Entonces, ahí vemos esa articulación entre los distintos actores como lo son el gobierno nacional, los gobiernos locales, pero también la presencia de particulares, como bien ya los mencionamos también, los proyectos o esas distintas organizaciones que están a la merced de las decisiones de políticas públicas en un sentido ambiental. Para el primer trimestre del año pasado, se hizo un análisis sobre un proyecto ambiental que Iván Duque sacó con respecto a la deforestación y que por supuesto está en mención en el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno. Ese análisis tuvo muchísimas críticas encima porque básicamente lo que se hace detrás de ese análisis es concluir que durante estos 4 años de periodo de Iván Duque se va a deforestar más un promedio de 1 millón de hectáreas, ¿sí? Entonces lo que él está haciendo es ser permisivo desde el Poder Ejecutivo que trae consigo pues, lo que es el tema de la presidencia, y tampoco se están tomando pues medidas contundentes para detener la deforestación, pero tampoco para reducirla. Entonces me parece pertinente todo lo que has dicho y ya lo que nos queda esperar a nosotros como colombianos y en el caso de ti, que perteneces a una comunidad indígena, es qué impacto va a traer consigo, no solo ambiental, sino también social y pues también de esa identidad que se está perdiendo, ¿no? Porque ya entra entonces algo más delicado, que es ese versus entre Estado-nación e identidad. Entonces, te agradezco nuevamente por tus aportes y muchas gracias pues también a todos los compañeros del grupo que hicieron parte pues, de esta bonita experiencia, que es otra forma de conocer la problemática directa pues desde alguien que realmente está de fondo frente a esta problemática. Muchas gracias, David.